queridos hermanos. Sin duda, este texto tan rico, tan sugerente, es de difícil comprensión si no se lo conceptualiza. Aquel hombre que se presenta a Jesús, que se supone joven, a pesar de la inquietud manifestada. Recuerden, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él vive una vida ordenada conforme a la respuesta que le da a Jesús, sin sobresaltos, observante de los mandamientos de Dios y de la ley de Moisés. Podríamos decir que es un hombre legalmente justo. Le falta algo, se lo dice el mismo Señor, para llegar a la perfección. Compartir esa vida suya y sus recursos económicos, sin duda cuantiosos, con los pobres, y así aligerado, seguir al maestro pobre que lo miró con amor. Recordemos el texto de Marcos. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Evidentemente, mis hermanos, las seguridades económicas que amparan el presente y el futuro de aquel hombre joven lo insensibilizan para apreciar la calidad excepcional del llamado de Jesús. Está demasiado atrapado, diríamos, por los bienes materiales, y sus reservas espirituales resultan insuficientes para la opción generosa que le propone el Maestro. Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Abandonar todo lo que constituyó hasta entonces su reaseguro de vida, y no cabe en el plan de aquel joven. Al oír estas palabras, dice el texto, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Cuando la fortuna se orienta o no se orienta al bien común y se acumula como solitaria posesión personal, familiar o grupal, y termina adueñándose de sus poseedores y asfixiando su libertad. Aquel hombre de la escena evangélica goza de un bienestar que es frágil ante el reclamo interior de perfección o ansias de infinito que no puede disimular él. Por eso acude a Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cuán exigente es la palabra de Dios. Cuán exigente, mis hermanos. Reclama un cambio doloroso y saludable al mismo tiempo. Se refiere más bien a la administración de los bienes. No existen los poseedores absolutos. Tarde o temprano, los bienes poseídos sin límite alguno se malversan, creando situaciones de gravísimas injusticias, generadoras de pobreza, de hambre, de ignorancia, de ancianidades tristes y de enfermedades mortales. Esta es la verdad. El hombre constituido en dueño absoluto olvida su condición de criatura y se vuelve prácticamente ateo. El avaro es un idólatra, por lo tanto un ateo.
mal usa su libertad y arma un proyecto caricaturesco para su vida. Es obvio que un ser así se halle muy lejos de entender el llamado de Jesús, el llamado a la perfección que Jesús le hace a aquel hombre. De todos modos, el hombre rico del Evangelio manifiesta su existencial descontento. Dice el texto, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Experimenta la debilidad de un corazón que no llega al amor y por eso se paraliza ante quien lo ama y le pide que lo siga, que es Jesús. Sin duda, el llamado a la perfección necesita una ambientación espiritual, de la que nuestro mundo está muy lejos. La importancia de la educación tanto familiar como escolar, contribuye decisivamente a esa ambientación, o no, o la enrarece. Preparar a los ciudadanos para las responsabilidades que les correspondan es predisponerlos para la respuesta que desaprovechó aquel hombre, aunque no se tenga conciencia de ello. En toda respuesta de ese término procede responsabilidad. Está Dios que formula la propuesta, siempre. Más allá del tiempo, cuando la eternidad se nos venga encima, después de la muerte, comprobaremos de quién viene el llamado que golpeó suave e insistentemente en nuestra conciencia durante el tiempo de nuestra larga o breve vida. Mis hermanos, es preciso preparar nuevas generaciones capaces de aceptar la propuesta de Jesús. Del 70% de los jóvenes que no estudian ni trabajan, están quienes no se les ocurre preguntar a Dios qué debemos hacer para heredar la vida eterna. La pérdida de inquietudes espirituales y trascendentes constituye una tenebrosa característica de la presente generación, lamentablemente. El Evangelio debe cuestionar al mundo, un mundo que sigue siendo mirado con amor por Jesucristo. Me refiero especialmente al que aún revela esperanzadoras inquietudes como la de aquel hombre. La predicación de la Iglesia y particularmente el testimonio de los santos deben alentar una respuesta que remedie la tristeza del hombre contemporáneo. La causa de la pena y tristeza, como dice el Evangelio, ¿no?, es la posesión de cuantiosos bienes sin ánimo de compartirlos. Si quienes gozan exageradamente de ellos se dispusieran a distribuirlos entre los pobres, se suprimiría el escándalo de la pobreza y de la injusticia. El pobre verdadero no se guarda lo participado para sí, no sabe hacerlo. Por eso, para distribuir entre los pobres los bienes adquiridos, es preciso ser pobre de corazón. No lo era este joven. Qué difícil es que un pobre entre en el reino de los cielos, dice Jesús después. El pobre sabe de corazón, sabe lo que es necesitar y ama al que necesita partiendo su pan con él. Finalmente, mis hermanos, el hombre joven de la escena evangélica manifestó faltarle llevar su anhelo de vida eterna
al amor que distingue a los auténticos discípulos de Jesús, y por eso no aceptó el ven y sígueme. Que así sea.